El impactante silencio de Dios. 400 años de esperanza divina y fe redentora en Israel. En el tercer año del reinado de Joacim, cuando la sombra del poder babilónico se cernía sobre Jerusalén, Dios dejó de hablar. El eco de las palabras de los profetas resonó en los corazones del pueblo. Sin embargo, el silencio de Dios se extendía como un vasto desierto que consumía la esperanza. Desde el último susurro de Malaquías, los israelitas languidecían bajo la opresión persa, atrapados en un ciclo de promesas no cumplidas y fe marchita. Aún así, las memorias de sus antepasados danzaban en sus almas, recordándoles que Yahvé había hecho pactos, que había liberado a sus antepasados de la esclavitud y había guiado sus pasos hacia la tierra prometida. En medio de este silencio, emerge la figura de Esther, una mujer cuya belleza deslumbrante opacaba los tesoros del imperio persa. Pero, lo que su rostro encantador ocultaba, era una angustia profunda, un peso insoportable. Su identidad judía debía permanecer en secreto. En los lujosos banquetes del rey Asuero, los murmullos de su pueblo le llegaban a través de las paredes de oro, donde el lamento y la desesperación por la aparente ausencia de Dios llenaban el aire. Si te descuidas, recordaba ella la advertencia de sus ancestros. El tiempo pasará y el silencio será eterno. Los ecos de aquel pacto perdido parecían resquebrajar la fe que una vez había levantado montañas. Las noches en el palacio estaban coloreadas por las historias de su pueblo, recuerdos que hablaban de liberación y poder divino. Sus ojos, en ocasiones perdidos en el horizonte, querían vislumbrar la promesa de un futuro redentor, aunque ésta parecía tan distante como una estrella apagada en el cielo. Y entonces, aterradora como un relámpago en la noche, una amenaza se cernió sobre ellos. Un edicto que buscaba exterminar a los judíos. Mientras el pueblo oraba en las sombras, un despertar se encendía en el corazón de Esther. El silencio de Dios, que había durado siglos, pareció gritarle que ella era parte de un plan mayor. Recordó las hazañas de Moisés, escuchando en su interior un clamor profético que la instaba a actuar. Su decisión no solo afectaría su vida, el destino de millones pendía de un hilo. Con cada latido de su corazón, las palabras del Salmo resonaban: «Toda la tierra te adorará». La noche de su confrontación con el rey se aproximaba, y el miedo hizo nido en su pecho. Estaba a punto de desafiar el orden establecido, y en su mente, el silencio divino se tornó en un grito agudo. Sus pasos la llevaron ante el trono, y cuando abrió sus labios no fue solo su voz la que habló. Era el eco de siglos de sufrimiento y esperanza. Con un coraje único, se reveló, desnudó su alma, y su proclamación resonó auténtica como el viento entre los árboles. ¿Responderá Dios a la valentía de Esther?, se preguntaban los corazones en Susa. Cuando las palabras fluyeron desde su corazón, algo sublime comenzó a gestarse. En este cruce cósmico de valentía y desesperación, la historia de Israel caminaba hacia un despertar. La tensión era palpable, y la promesa de redención aguardaba más allá del silencio sembrado en el aire. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras el silencio todavía temblaba en el aire, el futuro que había estado oculto comenzaba a asomarse. La historia de Esther, un destello de luz en la oscuridad, prometía un desenlace que anhelaba ser revelado. ¿Sería posible que, finalmente, el plan soberano de Dios estuviera a punto de desplegarse? Las expectativas crecían,
El renacer de Israel parecía atisbarse en el horizonte, y la espera de las generaciones clamaba por un desenlace divino. Esther, con el corazón latiendo en un susurro entrecortado, sostuvo la mirada del rey Asuero en un instante que se extendió indefinidamente. La atmósfera del palacio, cargada de oro y opulencia, se tornó helada ante la revelación de su identidad. En el fondo, sentía el murmullo de la historia, la opresión del pueblo, el dolor de los éxodos pasados, y la promesa de redención que aún esperaba ser cumplida. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza mientras sus labios pronunciaban palabras que esperaban servidas con fe. Rey Asuero. Comenzó, su tono proyectando tanto vulnerabilidad como decisión. Soy judía, y mi pueblo se encuentra en peligro por un edicto que ha salido de tus días. ¿No ves, oh rey mío? Una sombra se cierne sobre los hijos de Israel, pero en esta oscuridad he venido a buscar tu gracia. Cada palabra que salía de su boca era como una flecha de esperanza lanzada a un reino de desesperación. El rey, sorprendido, frunció el ceño, y la multitud que rodeaba el trono murmuró con preocupación ante la revelación de Esther. Su hermosa figura había tenido siempre el poder de seducir la vista del rey, pero ahora había desatado una vulnerabilidad que podría cambiar el rumbo de su reinado. Mujer, ¿quién es el que ha hecho tal cosa?, preguntó Asuero, deseando conocer al villano que había orquestado ese plan macabro. El corazón de Esther se estremeció, y su mirada se posó sobre Amán, el enemigo jurado ahora absorbido en la vorágine de los acontecimientos. El hombre que se sienta a tu derecha, ese es el responsable, reveló Esther, apoderándose de la fuerza recién descubierta en su ser. La figura de Amán palideció, como una hoja arrastrada por un viento gélido. En su arrogancia había forjado una tumba para los inocentes, pero ahora el espejo de su malicia se reflejaba en el rostro de la valentía de una mujer. El rey, enfurecido, se levantó de su asiento. «Traedlo», ordenó su voz como un trueno en la tormenta. La sala resonó con el movimiento, mientras los guardias se acercaban a Amán, quien en un último esfuerzo trató de implorar clemencia. Esther sintió el peso de su pueblo sobre sus hombros, la súplica hecha eco en su interior. En ese instante, el silencio de Dios se hizo presente como un peso vivo en el aire, y una energía sobrenatural pareció agitar el lugar. Aquello era un punto de inflexión, el instante en que lo invisible e intangible comenzaba a tomar forma. Los ángeles de Dios que desde generaciones habían presenciado la lucha de su pueblo, ahora observaban ansiosos. El destino de Israel pendía de un hilo y Esther, en su valentía, era el instrumento de esa redención. ¿Acaso no hay un Dios que se preocupe por su pueblo?, pensó Esther, convencida de que su sacrificio, pequeño comparado con la grandeza de lo que estaba en juego, podría ser apropiado por la mano de Dios. Su oración silenciosa era una demanda de intervención divina. ¿Cómo podría una mujer ante un rey impactar tanto el plan soberano de Dios? La gente congregada miraba con expectación. Algunos cubrían sus rostros como si presintieran el desenlace. Ahora comprendían que Esther no enfrentaba solo al rey, sino a los poderes y principados que pretendían llevar a su pueblo a la ruina. En ese dulce y tenso momento, mientras la balanza del destino se balanceaba, la pregunta que reverberaba en el corazón de todos era: ¿respondería Dios, ahora que atisbaba la valentía de una mujer dispuesta a enfrentar su propio sacrificio? En medio del caos, la luz de la promesa divina comenzaba a brillar. Las paredes del palacio parecieron vibrar, y un viento que no era suyo llenó la sala. El poder de Dios estaba a punto de manifestarse ante los ojos de todos. ¿Está preparado el pueblo para ver la salvación prometida? Justo cuando el eco de esta pregunta resonaba, el cielo parecía abrirse, y el plan eterno del Señor comenzaba a desplegarse con una audacia que solo Él podía otorgar. El estremecedor silencio en la sala del trono se rompió con el sonido de los pasos de los guardias que llevaban a Amán ante el rey. El villano, en su orgullo desmedido, podía sentir el aire vuelto denso, como si la verdadera justicia de Dios lo envolviera en un abrazo mortal.
Los ojos de Asuero centelleaban con ira, y al mirar a su digna reina, hubo una chispa de revelación. Su corazón había sido movido. «Esther, ¿quieres que se le haga justicia al culpable?», preguntó el rey casi en un susurro, como si el peso de su decisión pudiera inclinar la balanza hacia lo que era correcto. La mirada de Esther, ahora ardiente como el fuego, fue lo que respondió al rey. Con una fe que parecía sobresalir en el abismo de las posibilidades humanas, ella encontró su voz nuevamente. «Rey Asuero, no solo mi vida está en juego, sino la de todo un pueblo. La iniquidad de este hombre ha cruzado todas las fronteras de la misericordia, y su corazón se ha convertido en una piedra». Amán, comprendiendo la gravedad de su situación, radiante de culpa y desesperación, lanzó una súplica desgarradora hacia el rey. «Oh rey, no me condenes. No me hagas cargar con la sangre de inocentes. He actuado a instancias de otros. Perdona mi error, y yo te serviré con lealtad». Pero sus palabras cayeron como hojas muertas en el frío invierno. Nadie podía apaciguar la sombra que había traído sobre el pueblo. Los murmullos de la multitud comenzaron a tomar fuerza, algunos clamando en apoyo a la reina, mientras otros se preguntaban cómo sería posible que un rey creyera a una mujer en un momento tan decisivo. Sin embargo, el rey Asuero frunció el ceño, y con una voz como trueno gritó: «¿No es acaso el mismo Amán quien ha tramado el exterminio de los judíos? Rápido, traed su sentencia». El aire se tornó espeso nuevamente. Todo el palacio parecía contener la respiración. Pero de repente, Esther levantó su mano, y un profundo silencio se apoderó del lugar. Se acercó a Asuero. Su mirada estaba llena de compasión, pero también de determinación. «Si he hallado gracia en tu vista, rey, te ruego que escuches mis palabras. El edicto debe ser revocado, y la justicia debe ser llevada a su conclusión». En un giro inesperado, entre las luces del palacio, sobresalió un renacer de esperanza. Todo el pueblo esperaba con ansias, sintiendo que la mano de Dios estaba actuando detrás de cada palabra y acción. Era como si cada rincón del palacio vibrara con el eco de profecías pasadas, resonando en los corazones de los presentes y recordándoles que ni un solo cabello de la cabeza de los justos será perdido. Lucas 21:18. «Permítanme, oh rey, ser el canal de la justicia que mi pueblo necesita. Intercedo por ellos», dijo Esther con fervor, permitiendo que la verdad de su valiente corazón resplandeciera más que nunca. Amán, consumido por su propio egoísmo y desesperación, miró a su alrededor, y su fatídica obra había comenzado a desmoronarse. Los rostros de hombres y mujeres en la multitud reflejaban una semejanza, frágil y poderosa a la vez. Fue un momento que reescribía el destino, un momento donde Dios, en silencio, aguardaba su hora. Asuero, tras dejar que el peso de las decisiones cayera sobre sus hombros, se volvió hacia Amán con una furia helada en su mirada. «Justicia, entonces, se hará», ordenó, mientras la sala resonaba con un clamor de fe. Sin embargo, el verdadero desenlace aún no había llegado, porque mientras las sombras se cernían sobre Amán, un pensamiento brotó en la mente de Esther. ¿Y si este no es el final? ¿Qué más ha preparado Dios? La pregunta flotaba en su espíritu, trabajando bajo la corteza de lo visible. De repente un ángel del Señor, cuyos ojos eran como fuego, apareció en la visión de Esther, susurrando palabras que temblaban con promesas de lo eterno. Cuando todo parezca perdido, la mano de Dios levantará un estandarte, pero todavía queda más en su plan divino. Así, con el destino del pueblo en juego, la atmósfera palpitaba, mientras un nuevo misterio se revelaba. ¿Retornaría la gloria de Dios en su pueblo? ¿Y qué pasajes de redención estaban a punto de desplegarse ante sus ojos? La historia aún no había terminado. La salvación brillaba a la vista, envolviendo su permanencia eterna. El ambiente en la sala del trono se tornó electrizante, lleno de anticipación e inquietud. Los rostros expectantes de los nobles y de los súbditos estaban contraídos, esperando el veredicto del rey.
La figura de Amán, ahora despojada de su orgullo y opulencia, estaba encadenada a la desesperación. La mirada de Esther, llena de compasión y valentía, superaba la entramada tensión. El rey Asuero, hablando con voz temblorosa pero firme, pronunció un juicio. Amán, por tus malvados planes, recibirás la misma suerte que deseas para el pueblo de Dios. Las palabras resonaron en cada rincón, como un eco de un antiguo tribunal celestial. La declaración activó una ola de murmullos en la multitud, que se estremeció, sintiendo el peso de la decisión real. La justicia de Dios se desplegaba como un velo ante sus ojos, y un tenso silencio se adueñó de la corte. Amán, ya consciente de su inminente destino, comenzó a caer de rodillas, suplicando: «No, rey, no dejes que mi error se convierta en mi condena. Permíteme explicar. Perdóname». Su voz se quebró, pero su clamor fue ignorado, pues el rey, con un gesto solemne, ordenó que lo llevaran fuera de la sala. La multitud sintió la presión que retiraba el velo de la opresión. Un aliento de esperanza emergía entre ellos. Pero en el corazón de Esther, la ansiedad persistía. «Oh Dios», pensó, «¿es esto suficiente?». Su mente se llenó de preguntas, y su espíritu, inquietud, se dirigió nuevamente al rey. «Si te place, oh rey, que el decreto de muerte sea revocado, permíteme que mis palabras se levanten como un incienso ante ti. Mi pueblo aún está en peligro. Un simple decreto no puede borrar lo que ha sido sellado». La determinación en sus ojos brillaba, y el rey, asintiendo lentamente, se dio cuenta de que Esther, su reina, hablaba con la voz de la necesidad desesperada. Mientras se escuchaban nuevos murmullos entre la multitud, el rey reflexionó. «¿Qué más puede hacerse, Esther?». Su voz era grave, pero mostró la preocupación de un rey que, aunque no entendía completamente, empezaba a vislumbrar el plan divino. Esther, sintiendo el peso del destino de su pueblo en sus espaldas, exclamó: «Oh rey, concede a los judíos el derecho de defenderse. No permitas que el mal prevalezca. La salvación debe llegar por la mano de Dios. Su nombre es nuestra fuerza». Fue entonces cuando el ángel, que aún estaba presente en el espíritu de Esther, pareció susurrarle: «Recuerda, la lucha no es tuya, sino del Señor». Con una fe renovada y un fuego que ardía en su interior, reveló el profundo significado de sus palabras. «Rey, has establecido un edicto que trae la ruina, pero la esperanza es el estandarte que levantaremos en tu reino». Asuero, con los ojos abiertos a la posibilidad, se alejó un momento de su trono. Desde el fondo de su corazón, sintió la presión de la historia que se desplegaba, como un lienzo divino donde cada trazo estaba forjado por la mano del Altísimo. Con un gesto decidido proclamó que un nuevo edicto se escribiría, uno que permitirá que los judíos se defiendan y protejan sus vidas. La multitud estalló en gritos de júbilo, un cántico de redención que resonó en el palacio. Sin embargo, mientras la victoria parecía cercana, Esther se sintió inquieta. «Aún no es el final», se repetía en su corazón, porque, así como la luz comienza a disipar la oscuridad, una sombra más profunda se cernía sobre el pueblo de Dios. A medida que se restablecía el orden, un nuevo desafío emergía entre las brumas del futuro. ¿Cuáles serían las sombras que aún debían enfrentarse? El cielo parecía guardar silencio, aunque el murmullo del plan divino prometía más revelaciones. En el fondo, una verdad sagrada vibraba. La historia de Dios es un canto de esperanza que nunca termina, y el desenlace se revela solo en su tiempo. Así, con el palacio resonando en alabanza y los corazones renovados, la pregunta envolvía el aire: ¿qué más tiene reservado el Señor para su pueblo? La fe de Esther debía hacerse fuerte, pues estaba claro que el camino hacia la salvación estaba comenzando, y la mano de Dios estaba apenas comenzar a moverse. Esther, con su corazón aún acelerado por la reciente victoria, sintió un profundo clamor en su alma. El edicto que había pronunciado el rey Asuero otorgaba permiso para que su pueblo se defendiera, pero,
¿Sería eso suficiente para escapar del lazo mortal que aún los acechaba? Una sensación de urgencia la envolvía, mientras la multitud, eufórica, se dispersaba lentamente por el palacio. En medio de la celebración, Esther se retiró a sus aposentos, buscando un momento de soledad para elevar su clamor al Dios de sus antepasados. Sin embargo, el eco de la exaltación del pueblo resonaba en su mente, y el brillo del triunfo se enturbió con sombras de duda. Señor, ¿qué senda debo seguir? ¿No hay más que hacer? Imploró en voz baja, deseando escuchar la voz de Dios en medio del tumulto. Mientras la noche avanzaba, la inquietud de Esther se transformó en una intensa oración. Recordó las palabras de su primo Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa verdad, impregnada de propósito divino, resonó en ella una vez más, instándole a buscar no solo la salvación sino la redención de su pueblo. En la oscuridad silenciosa, Esther sintió una paz repentina. Una respuesta no verbal que llenó su ser con un entendimiento profundo. Al contemplar el pueblo de Dios, comprendió que su lucha no era meramente física, sino que había un conflicto espiritual que abarcaba generaciones. Es tiempo de restaurar la raíz, murmuró, mientras su corazón se llenaba de valor. Como un susurro del cielo, una frase sagrada emergió en su mente. No solo es suficiente defenderse, sino que es necesario vencer. De inmediato, se dio cuenta de que debía convocar a todos los líderes y sabios de su pueblo. Necesitaban prepararse no solo para combatir, sino para un movimiento de fe que resucitara su identidad y unidad, un pacto renovado con el Dios de Israel. Esther, armada con esta revelación, envió mensajeros a las provincias, convocando a los judíos a un ayuno de 3 días. En aquellos momentos de angustia, ella misma se prepararía para presentarse ante el rey otra vez, esta vez no solo como su reina, sino como la voz de un pueblo que clama por liberación. Si perezco, que perezca, se dijo a sí misma, mientras la determinación forjaba su camino. La noticia del ayuno se extendió como un torrente. La comunidad judía se unió como un solo cuerpo. En cada hogar, en cada rincón, la súplica colectivo ascendió a los cielos. Era el clamor de un pueblo que recordaba las promesas de Dios, ese Dios que una vez había liberado a sus ancestros de la esclavitud en Egipto. El sol se alzó en el tercer día, trayendo consigo una expectativa palpable. Esther, vestida con su gala real, se acercó al palacio, sintiendo la presión divina empujarla hacia la puerta del rey. Mientras caminaba, recordó las promesas de Dios a su pueblo en tiempos de aflicción. Isaías había dicho, «No temas, porque yo estoy contigo». Con cada paso, esas palabras resonaban en su corazón como un canto de esperanza. Al entrar en la sala del trono, el rey la aguardaba con una mirada que denotaba tanto amor como temor. La sala brillaba con el oro del reino, pero Esther solo veía el rostro de su pueblo, la esencia misma que la impulsaba hacia adelante. «Rey Asuero», comenzó Esther con la voz vibrante de un corazón lleno de fe, «he venido por mi pueblo. La defensa no es solo por la vida, sino por el legado de lo sagrado». Si su audiencia había sido un eco de temor, ahora se transformaba en un momento de revelación. Pero, mientras sus palabras danzaban en el aire, una sombra ominosa aún se cernía sobre ellos. En los rincones oscuros del imperio, aquellos que eran leales a Amán, contemplaban un nuevo plan maligno. La batalla estaba a punto de escalar, y la respuesta de Dios se asomaba en la bruma del futuro. ¿Qué nuevas pruebas habría que enfrentar? En el corazón de la reina, la convicción era clara. El camino hacia la salvación aún requería un sacrificio. Así, la historia, que parecía girar en favor de un pueblo redimido, empezaba a trazarse con la tinta del sacrificio y del verdadero clamor de un pueblo en busca de liberación. Con cada latido, la pregunta ineludible resonaba. ¿Cuál será el siguiente movimiento de Dios en el cumplimiento de su soberano plan? Esther mantuvo la mirada fija en el rey, sintiendo como el peso de su misión se intensificaba. Sus palabras pendían en el aire como una ofrenda,
aguardando la respuesta que podría definir el destino de su pueblo. «Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey», continuó ella con voz firme, «déjame revelarte la verdad oculta que se cierne sobre nuestra nación». El rostro del rey se tornó serio, y un profundo silencio recorrió la sala. Mientras ella hablaba, una inquietud creció en el corazón de Mardoqueo, que aguardaba a la entrada del palacio, percibiendo un aire de grave expectativa. En su interior, la voz de Dios resonaba. Mientras pasa el tiempo, lo que parece demora es solo la preparación divina para un acto de salvación. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, buscando consuelo en la promesa de un Dios que nunca olvida. Al mismo tiempo, en la oscuridad opresiva de la corte, Amán contemplaba su siguiente movimiento. Había fracasado en su intento de destruir a Mardoqueo, y ese fracaso avivó su furia. Su corazón se llenó de rencor y determinación. «Si el destino de los judíos debe cambiar», murmuró entre dientes, «no me detendré hasta que sean borrados de la memoria». Amán empezó a tramar el siguiente hilo de su malvado diseño, una trampa mortal que se entrelazaría con la historia de Israel. Ester en el palacio sintió la urgencia de actuar. Dentro de ella yacía la fuerza de generaciones que habían clamado a Dios. «Rey Asuero», dijo, rompiendo el silencio, «mi pueblo, los judíos, están en peligro. En la penumbra de la noche, se ha planeado nuestra destrucción a manos de este hombre que busca acabar con todo lo que somos. Por favor, libra a nuestro pueblo de este decreto de muerte». Las palabras de Ester, llenas de valentía, resonaron en los oídos del rey. La tensión se palpaba en el aire, y en ese mismo instante, Amán se acercó al trono, decidido a interrumpir el reclamo de la reina. La providencia de Dios intervenía en cada detalle. En paralelo, Mardoqueo oraba con fervor. «Señor, ten compasión de tu pueblo. Has estado callado en tiempos de desolación, mas sé que hoy estás trabajando a nuestro favor». Su voz se elevaba, un eco de esperanza que atravesaba todas las barreras y llegaba al corazón divino. El rey, viéndose interrumpido por la presencia de Amán, sintió un choque interno. «¿Qué es lo que planeas contra los judíos, Amán?», preguntó, su tono entre curioso y amenazante. La verdadera batalla comenzaba en esa sala real, donde las intenciones ocultas se enfrentarían a la revelación de la verdad. Un silencio persistente ocupó el espacio mientras Amán intentaba maniobrar sus palabras, buscando dibujar la imagen que lo absolviera de culpa. «No son nada más que un pueblo disperso, querido rey. Su desobediencia busca derribar tu autoridad», replicó, su voz temblando al intentar mantener el control. Sin embargo, el rey se volvió hacia Ester, buscando su confirmación. «¿Es así, oh reina?». La mirada de ella, llena de fuego celestial, se elevó al rey, mientras el peso de la historia caía sobre sus hombros. Este encuentro revelador en la corte se convirtió en un escenario donde el destino de un pueblo colisionaba con la maldad de un hombre. La hora había llegado, y Dios empezaba a desatar su inimaginable plan. Mientras Ester sostenía la mirada del rey, una certeza comenzó a formarse en su corazón. Quizás, reflexionó en su interior, este es el momento que Dios ha preparado para levantar a su pueblo de la ceniza. Su voz resonó. «Tu justicia será nuestra salvación». Con un crescendo de tensión, la oscuridad de Amán y la luz de Ester se entrelazaban en ese instante. La gran pregunta flotaba en el aire, impregnada de una melodía divina. ¿Cómo se desplegará el plan soberano de Dios, que siempre, aunque silencioso, obra en medio de la adversidad? El reloj del cielo marcaba el tiempo de intervención, y la verdad de la fe estaba al borde del despliegue. La sala palaciega vibraba con la tensión palpable que emanaba del encuentro entre la reina Ester y el rey Asuero. Las palabras de Ester, ardientes y llenas de fe, resonaron en los muros de oro, mientras el rey sometía a juicio la verdad que acababa de escuchar. El estruendo de corazones latientes podía escucharse en todo el reino.
desde los rincones más oscuros hasta los altos umbrales del palacio. Mardoqueo, con manos elevadas en oración, clamaba al Dios de sus ancestros. Señor, mira nuestra aflicción. Haz que se detenga la maldad de Amán, y permite que la luz de tu verdad brille sobre nosotros. En ese mismo instante, Amán sintió que su destino estaba en un hilo. La ira que había anidado en su corazón besaba los bordes de su locura. Este es el momento, pensó, de actuar con astucia. Si no logro eliminar a Mardoqueo, acabaré con la reina en su propia red. Su mente maquinó las palabras justas que podrían confundir incluso al rey. Majestad, comenzó, su voz proyectando una falsa humildad. Este pueblo no solo es disperso sino también desleal. Se obstinan en seguir sus propias leyes, desatendiendo tus mandatos. Con una mueca maliciosa, completó su intriga. Si tus fieles súbditos y tú lo permitís, su rechazo podría provocarte más desobediencia. Ester, percibiendo la manipulación de Amán, sintió que su alma se retorcía. Rey Asuero, intercedió, su voz firme como el acero en medio del caos. No es la desobediencia la que amenaza a nuestros pueblos, sino la sombra de la muerte que este hombre ha decretado. Oh Rey, has escuchado mi súplica por la hija de Sión. Por favor, no confundas a un pueblo que anhela vivir, por las intrigas de un malvado. El rey vibra en una mezcla de curiosidad y inquietud. La mirada de Ester era un puente hacia un abismo de amor y valentía. Fue entonces cuando comprendió, como David frente al gigante Goliat, que muchas veces es la fe, y no el estatus, lo que decide el destino de las naciones. ¿Qué debemos hacer entonces?, inquirió el rey, mirado a la reina con una mezcla de respeto y compasión. ¿Cómo podemos revertir esta sentencia de muerte que pesa sobre tu pueblo? Ester, sintiendo arder su corazón, supo que debía confiar en la providencia de Dios. Majestad, si es tu voluntad, permitan que se anule el decreto amargo de Amán, y que nuestros días tornen hacia una luz de esperanza. Un silencio salió de su boca, un silencio que guardaba una promesa en las profundidades del corazón de Dios. Mientras tanto, Mardoqueo continuaba orando en la puerta, sintiendo que una respuesta celestial comenzaba a formarse en los cielos. Señor, recuerda a tu pueblo, murmuró. El tiempo de la liberación ha llegado. Así como prometiste a Abraham que harías dudar a los que se levantan contra el pueblo escogido, mantén tu pacto y fiel a tu palabra. Amán, temeroso ante la revelación del corazón del rey, sabía que este diálogo podría ser su condena. La desesperación lo llevó a un acto desesperado. Comienza a tramar un nuevo plan, convencido de que la muerte de Ester podría ser el último hilo que le quedaba para preservar su propia vida. Con cada segundo que pasaba, el pulso de la historia se aceleraba, y los cielos parecían estar al borde de intervenir. ¿Sería este el momento culminante del antiguo pacto entre Dios y su pueblo? ¿El momento en que la esperanza brillaría en medio de la oscuridad? Finalmente, el rey, notando la tensión creciente, decidió que la vida de Ester y su pueblo pendía de un hilo. Traed a Amán, ordenó, y su voz resonó hacia el corazón del palacio. Es hora de desenmascarar la verdad y conocer el desenlace de este juego oscuro. El hilo de la providencia de Dios se tensaba aún más, y al igual que un poderoso río que se aproxima a su desembocadura, la historia de liberación y redención apenas comenzaba a desplegarse ante los ojos del rey. Mientras los planes ocultos de Amán se desmoronaban, una pregunta crucial emergió del abismo. ¿Quién tiene la última palabra en la vida de un pueblo que ha clamado por justicia? El misterio estaba en el aire, listo para ser desvelado en el acto siguiente de la soberanía divina. La atmósfera en el palacio se tornó más densa al momento en que Amán fue traído ante el rey, sus pasos resonando como un eco de la oscuridad que había tejido a su alrededor. Era un hombre atrapado en su propia red de ambición, ahora expuesto al juicio de aquel al que una vez había arrebatado la confianza. El temor que arrugaba su frente
Era como una sombra ante la luz que comenzaba a brillar en el corazón de Esther. «¿Qué decir, oh rey?», comenzó Amán, su voz temblando en la sala. Pero antes de que pudiera urdir más engaños, el rey Asuero lo interrumpió con un gesto decidido. «He escuchado a la reina. Su dolor y desesperación han tocado las fibras de mi corazón. ¿Qué es lo que realmente deseas a quien has enviado a condenar a muerte sin razón?». Amán, en un arrebato de desesperación, intentó conformar su súplica en un intento por recuperar el favor. «Majestad, ese pueblo, los judíos, son peligrosos. Conspiradores que amenazan tu reinado, merecen castigo. Tu majestad es un justo rey». La fruición en su voz evidenciaba que estaba dispuesto a prescindir de todo sentido moral por su propia salvación. Esther, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló con el rostro resplandeciente. «Rey Asuero, no es un pueblo peligroso el que se encuentra ante ti, sino un pueblo que ha sido llamado. Ellos han sido objeto de tu promesa y bajo tu mano, se establecieron como luz entre las naciones. Si es tu voluntad, permite que se escuche la verdad». El rey, cautivado por la nobleza de las palabras de la reina, volvió su rostro hacia Amán. «Así que tú eres el verdugo que ha diseñado tal odio contra mi pueblo. ¿Cómo puedes permitir que viva aquel que asedia la vida de mis súbditos?». La respuesta de Amán fue un silencio sepulcral. La balanza de la justicia se encontraba en el aire, pero la providencia estaba activa entre los cielos. El corazón de Mardoqueo, que aún clamaba fervientemente, resonaba un eco de esperanza. «Señor, a ti clamo, pues tu mano está en este momento, lo sé. Tómanos en tu abrazo, cuando el juicio se siente irreversible». Mientras el rey ponderaba el futuro de su reino, una pregunta crucial reverberaba. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad antes de que la justicia sea finalmente restaurada? Era una pregunta no solo para el rey, sino para toda la nación israelita. Finalmente, el rey Asuero rompió el silencio. «Amán, tu vida es solo un eco de tus propias acciones. Llévenlo», ordenó. Los guardias, con rostros de determinación, se acercaron a arrestar a Amán, quien ahora se encontraba en el abismo de su propia sinrazón. En su desesperación lanzó un grito aterrador reclamando por la clemencia, pero ya era demasiado tarde. Mientras las puertas del palacio se cerraban tras él, el ambiente comenzó a inundarse con un renovado aire de esperanza. La liberación parecía posible, y Mardoqueo, levantando su mirada hacia el cielo, entendió que la historia de redención aún no había llegado a su fin. La providencia de Dios antigua y poderosa se manifestaría. Un murmullo inesperado recorrió la sala, un sutil susurro que apenas era audible. «El mal no prevalecerá». ¿Cómo una simple declaración podía ser tan poderosa? De repente, Esther sintió que el Señor susurraba a su alma. Mientras los ecos del juicio resonaban, una pregunta perduraba en el aire. ¿Cómo cambiará esto el destino de los pueblos y desatará la promesa de Dios a su Israel? El tiempo se volvía vital, y Dios comenzaba a mover las piezas sobre el tablero de la historia. El gran plan de liberación, la trama de un propósito redentor, estaba a punto de ser revelada. Porque en ese mismo momento, el cielo guardaba silencio, esperando el momento de sorprender a todos con el cumplimiento de su promesa. El eco del grito desesperado de Amán se desvaneció en los corredores del palacio, pero en el corazón de la reina Esther, un nuevo propósito resonaba con fuerza. El temor que había sentido al entrar se transformaba en una santificación del valor, como si la luz del cielo la envolviera en un manto de justicia. La balanza de Dios, suspendida entre el juicio y la redención, comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. Mientras las puertas se cerraban tras Amán, así también se cerraban las puertas de la oscuridad, que había amenazado al pueblo de Dios. Mardoqueo, de rodillas, clamaba fervientemente: «Oh Señor, en ti está nuestra esperanza. Aún en lo más hondo de esta tribulación, tu mano moviéndose sobre nosotros, nos recuerda las promesas que has hecho a nuestros padres». Su voz resonaba en la quietud,
Un sonido de certeza divina entre las sombras. Esther se acercó al rey, su espíritu elevado por la fe, sabiendo que el tiempo de la verdad había llegado. Majestad, comenzó, su voz firme, no solo he venido a restaurar la vida de mi pueblo, sino también a revelar la injusticia que se ha ocultado en tu reino. Amán ha orquestado no solo un edicto contra los judíos, sino un ataque a la misma esencia de la ley que rige este imperio. Asuero, con el rostro grave, sintió el peso de sus decisiones. ¿Qué harás, reina Esther, después de haber expuesto este oscuro plan? ¿Cómo salvar a tu pueblo de estas garras tiránicas? Oh rey, dijo ella con fervor, nuestro Dios que nos ha traído hasta aquí no nos abandonará. Él nos ha prometido un futuro lleno de esperanza. Si es su voluntad, podremos no solo sobrevivir, sino florecer aún en la adversidad. Haciendo lo que es justo, podemos cambiar la historia. Así, el rey hizo un llamado a los ancianos e influenciadores del reino, preguntándoles sobre el decreto de Amán y la situación del pueblo judío. El murmullo de la atención se esparció como un viento renovador en la corte, despertando corazones adormecidos por la complacencia y la ambición. ¿Quién en este reino se atrevería a orquestar tal mal, preguntándose a sí mismo sobre las consecuencias de sus actos? La confianza en la voz de Esther tocó el interior de muchos. En medio del tumulto, Mardoqueo recordó las Escrituras. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92:12. Él sabía que esa palabra tenía un eco eterno, una promesa que abarcaba generaciones. Mientras tanto, en la mente de Amán, consumido por un fuego de rabia y venganza, brotaba una idea retorcida. Aunque estaba ahora sujeto a un juicio inminente, su corazón todavía palpitaba en el intento de manipular y seducir a otros a su causa. No he terminado aún, murmuró para sí, como un hombre sobre el umbral de la desesperación. El destino puede ser alterado si solo encuentro la oportunidad. La revelación divina era como un trueno en el cielo, y Esther sintió un llamado que no podía ignorar. Rey Asuero, permíteme que prepare un banquete con el propósito de ganar a tu corazón, para que sepas que nuestra historia no está escrita solo con tinta de muerte, sino con sangre de promesa y perdón. Los ojos de Asuero se entrecerraron al escuchar la decisión de la reina. Una ventana de salvación comenzaba a abrirse. El designio del cielo se manifestaba. Sin saberlo, el rey se convertía en un instrumento del propósito divino que había permanecido oculto por generaciones. Podría ser que ese banquete, en su sencillez, retara a los cielos a revelar su gloria. Esther confió en que sería el momento de la revelación, cuando las sombras serían expuestas, y el hilo de sus destinos se trenzaría en un tejido de redención. Así, el plan soberano de Dios se iría desenrollando poco a poco, como un velo que se aparta ante la luz. ¿Cuál sería el desenlace de esta trama? ¿Y qué otras sorpresas heroicas se presentarían al pueblo de Dios? Las preguntas persistían, merodeando como nubes que presagian lluvia, al tiempo que el cielo en su silencio guardaba un secreto aún más grande. La atmósfera en el palacio de Asuero se volvió aún más electrizante cuando Esther, con una resolución que ardía en su interior, se preparó para llevar a cabo su plan. La declaración de su valentía había removido los cimientos de la corte, y la solemnidad de los eventos recientes hacía eco en cada rincón. El rey, ahora lleno de curiosidad por conocer el verdadero contenido de la revelación de la reina, esperaba ansioso el banquete al que ella había referido. Esther no solo buscaba redimir a su pueblo. Su corazón palpitaba con la convicción de que estaba en el umbral de un momento que podría cambiar el destino de Israel. Antes de ir al banquete, se retiró a sus aposentos, y con mirada fiera y espíritu alzado, elevó su voz al Dios de sus ancestros. Señor, tú has sido nuestra guía a través de siglos de sufrimiento. Clamo por tus promesas, por tu intervención divina en este tiempo, porque la salvación debe manifestarse hacia tu pueblo. En la corte Mardoqueo permanecía vigilante, esperando los resultados de la acción audaz de Esther. Su fe se reforzaba con cada segundo que pasaba. Señor, solo tú puedes dar la victoria.
Has estado en silencio durante años, pero ahora, estamos frente a la encrucijada de nuestra historia. Mira a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Cuando llegó el día del banquete, los convidados se sentaron al estilo persa, rodeando a la reina y al rey en un ambiente de lujo deslumbrante. Esther, con la nerviosidad como la compañera del momento, se dio cuenta de que el tiempo había llegado para hablar. Cada mirada estaba clavada sobre ella, expectante, y su corazón latía en un ritmo incesante. Ella era el canal de su historia, la mensajera en la que el destino de su pueblo pendía. Asuero, sintiendo el peso del silencio, rompió el hielo mientras el vino fluía. Reina Esther, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Tu voz ha resonado con valentía, y estoy aquí, comprometido a escucharte. ¿Por qué has querido celebrar esta reunión especial? Esther, sintiendo una calma sobrenatural que la envolvía, tomó aire y exclamó: «Oh Rey, si hallo gracia en tus ojos, escúchame. Mi pueblo, los judíos, ha sido condenado a muerte por el edicto que ha emanado de la maldad de Amán, quien ha buscado traer destrucción a nuestra existencia. Estoy aquí en súplica, no solo por mi vida, sino por la vida de todos los que están siendo perseguidos injustamente». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, y los rostros cambiaron al instante. Asuero miró a Amán, cuyas expresiones revelaban un despliegue de nerviosismo al verse expuesto. «¿Qué dices, Amán? ¿Es cierto que has tramado tal engaño contra el pueblo que ama este reino?» Las palabras del rey resonaron como un trueno, y la sala cundió de un espeso silencio. Amán, temeroso ante la inminente condena, trató de defenderse. «Oh rey, esto es un malentendido. Los judíos son un pueblo insolente, que se atreve a desafiar la autoridad». Pero las palabras de Amán fueron arrastradas por el viento de la justicia que Esther traía consigo. «¿Eres tú el que ha buscado la aniquilación?», interrumpió Esther con firmeza. «Has extendido tu mano de malicia al querer acabar con lo que Dios ha traído a la vida. Tu oscuridad no prevalecerá». El rostro de Amán palideció mientras los nobles presentes se miraban entre sí, sorprendidos por la revelación del plan oscuro que amenazaba con destruir a un pueblo inocente. El rey Asuero, enfurecido, ordenó que se pusiera fin a la vida de Amán. La justicia se desataba en la sala, ahora convertida en un sanctum de revelación. «Llévenlo bajo custodia a la ejecución. No toleraré tal traición en mi reino», bramó Asuero, y la inocencia de Esther brillaba intensamente en contraste con la vil conspiración de Amán. El pueblo judío sintió al instante un levantamiento en su amargura. «Finalmente, ha llegado nuestra hora», murmuraron, recordando las palabras de los profetas, el ciclo eterno de la historia de Israel, entrelazado nuevamente con la escuchada mano de Dios. Entre el tumulto de esperanzas renovadas una voz reverberó: «Alzad vuestras cabezas, pues la salvación ha llegado, liberación está presente». Entre tanto jolgorio y despilfarro en la sala, Mardoqueo continuaba orando, convencido de que algo glorioso estaba tomando forma en el horizonte. «Señor, así como los cielos han abierto su oído a la súplica de Esther, así también tú abrirás las puertas de la redención para tu pueblo». El eco del juicio de Amán resonó en toda la ciudad, y la obra del Señor comenzó a desnudarse como un esplendoroso amanecer tras una larga noche. La sombra de la muerte que había causado incertidumbre y temor empezaba a desvanecerse ante la luz de la justicia divina. Pero en el fondo del corazón de Esther, una inquietud aún latía. ¿Cuál es el siguiente paso en este divino plan? ¿Qué más tiene Dios para revelarnos? La historia de su pueblo continuaba, pero la pregunta persistía entre las sombras de su mente. ¿Sería este el desenlace, o había más por venir en la mano soberana de Dios? El silencio en los cielos era cada vez más tenso, como si aguardara un susurro. Mientras la multitud empezaba a celebrar y la esperanza florecía, una verdad permanecía latente. El plan de Dios nunca estaba realmente completo. La salvación que había comenzado a vislumbrarse podría estar destinada a un propósito aún mayor. ¿Qué otras bendiciones tendría preparadas su divino Creador?
Las expectativas se disparaban, prometiendo un final aún más glorioso que el predicho.